Pasión. Ok, entonces nos quedamos en que, pues, la situación para dar a luz a María a Jesús fue, pues, híjole, de miedo, ¿no? Porque en un establo, sí, a veces nosotras estando en un hospital con todos los médicos alrededor de nosotras, de anestesiólogos y camas, suero, medicinas, o sea, aún así, imagínense, nos preocupamos. Imagínate María en un establo sin doctores, sin, o sea, nada. No, hombre, o sea, qué mujer, de verdad. Yo creo que definitivamente en aquellos momentos tan complicados, María seguramente pidió ayuda a Dios y con la plena fe de que Él cuidaría de ella y de su hijo. ¿Qué aprendemos nosotras? Todos vamos a pasar por situaciones difíciles en la vida. Lo que es más, la Biblia señala que en cualquier momento puede ocurrirnos un suceso imprevisto que nos ocasione problemas o que nos complique la vida. Como dice el libro de Eclesiastés 9:11, lo voy a leer. Dice, Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Si se nos presenta una de estas dificultades imprevistas, ¿qué haremos? Lo que hizo María. Vamos a orar. Y si estudiamos la palabra de Dios y dedicamos tiempo a escuchar lo que Dios nos está diciendo. Ahorita, por ejemplo, estás precisamente haciendo algo que María hizo hace muchísimos años atrás. Estás escuchando a Dios. Estás recibiendo su palabra, su mensaje. Esto lo hacía María. Así que tú en estos momentos yo te puedo decir que tienes una de las cualidades de María. Porque si nosotras estudiamos la palabra de Dios y dedicamos tiempo para meditar, vamos a tener fuerzas para cualquier adversidad. La vida de María no fue un lecho de rosas, también pasó graves apuros económicos y hasta tuvo que huir de su tierra natal. Hoy en día, muchas personas viven situaciones muy similares. O sea, según un informe, la mitad del planeta, es decir, casi 3 millones de personas, vive con menos de $2 al día. Incluso en países supuestamente ricos, hay otros muchos millones que tienen que hacer maravillas para pagar sus facturas. Y para toda esta gente, proporcionar pan a diario, abrigo, un techo para los suyos, constituye una tarea de verdad extenuante y abrumadora. Pero la vida de María no tardó en dar un giro repentino. Poco después del nacimiento de Jesús, un ángel le dijo, o sea, todavía ni terminaba de salir de una y ¡pum! Otro suceso se le presenta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nace Jesús y poco tiempo después, un ángel le dice a José que huyera con su familia a Egipto. Vamos a verlo en el libro de Mateo, Mateo 2:13. Cookie, si nos puedes leer Mateo 2:13.
Vamos a ver aquí qué pasa ahora con este matrimonio, qué se les presenta ahora. Y dice lo siguiente. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, y con esta ya era la segunda vez que María se veía obligada a abandonar su entorno, pero en esta ocasión tendría que mudarse a otro país. Y es cierto que tal vez pues continuaran pues viviendo entre personas de su misma nacionalidad, pues en Egipto había una gran comunidad judía, pero cambiar de país es siempre una experiencia compleja que puede provocar mucha ansiedad. Sin duda, cualquiera de los millones de personas que en la actualidad emigran, ya sea pensando en el bienestar de sus hijos o para huir de algún tipo de peligro, creo que comprende muy bien la situación de María. Pero por otro lado, también María era una persona de inclinaciones espirituales, porque aunque la ley no exigía que las mujeres asistieran a Jerusalén para celebrar la Pascua, ella acompañaba todos los años a su esposo. O sea, era una buena esposa. Ella se tomaba muy en serio lo de, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces vamos a leerlo en Lucas 2:41. Aquí nos dice cómo María de verdad iba con su esposo. Lucas 2:41. Adelante, Viri. Sí. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Iban sus padres todos los años. Entonces, María estaba ahí, María estaba con su esposo. Esto obviamente suponía recorrer pues muchísimos kilómetros y a pesar de tener que viajar con hijos y con hijos pequeños, pues de seguro todos disfrutaban mucho de este tiempo como familia en aquellas ocasiones. Y en nuestros tiempos hay muchas esposas y madres que imitan el buen ejemplo de María y se sacrifican a diario para cumplir sus responsabilidades bíblicas. De verdad, cuánta paciencia, cuánto aguante y humildad demuestran estas abnegadas mujeres. Reflexionar en la actitud de María nos va a ayudar mucho a poner los asuntos espirituales por encima de llevar una vida cómoda y relajada. Al igual que ella, sabemos bien que servir a Dios junto con el esposo, junto con los hijos, contribuye a estrechar aún más los lazos familiares. Pero la espiritualidad de María también se demostró en cierta ocasión que ella y José volvían con sus hijos de uno de aquellos viajes de Jerusalén. Durante el trayecto, ellos notaron, José y María, ellos notaron que Jesús, que para entonces tenía unos 12 años, no estaba con ellos. O sea, se les perdió. ¿Pueden imaginar la angustia y la desesperación que sintió María durante los 3 días que tardaron en dar con él? Cuando lo hallaron en el templo, o sea, cuando por fin lo encontraron, Jesús les dijo, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Entonces aquí vemos cómo de nuevo el relato destaca que María
guardaba cuidadosamente todos estos dichos en su corazón. Imagínate que se te pierde tu hija o tu hijo por 3 días y de pronto tu hija o tu hijo te sale con una respuesta tan espiritual que tú te quedas así como, no hombre, o sea, yo creo que María con mucha cautela guardaba todas estas cosas en su corazón. Y yo creo que sin duda le pedía a Dios discernimiento, entendimiento para pues todo lo que ella estaba viviendo, que no era cosa fácil. Pero sus problemas difíciles no terminaron ahí. María también sufrió la muerte de un ser querido. ¿Alguna de ustedes se ha preguntado qué fue de José? ¿Qué pasó con José? Bueno, pues tras la participación en el suceso que acabamos de relatar, el padre adoptivo de Jesús no vuelve a aparecer en los evangelios. Algunos interpretan que esto es como una señal de que falleció antes de que Jesús terminara su ministerio. Sea como fuere, lo que sí parece seguro es que al momento de terminar dicho ministerio, María ya era viuda. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo, justamente antes de morir, confió el cuidado de su madre ¿a quién? ¿A José? José no estaba ahí. Quiere decir que María ya era viuda. Él le confió a Juan. Vamos a verlo en el libro de Juan 19. Juan 19, 26, 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El discípulo la recibió en su casa. O sea, María ya no tenía esposo, porque si hubiera tenido, hubiera regresado a su casa con su esposo. Pero no, Juan la tuvo que recibir en su casa. Cookie, si puedes irnos buscando, por favor, Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29. Berito, a ti te va a tocar Juan capítulo 7, verso 5. Juan capítulo 7, verso 5. Y Viri, a ti te va a tocar Mateo 12, 46, 47. ¿Vale? Entonces, muy probablemente que si hubiera estado ahí José vivo, Jesús le hubiera dado esta comisión a José. Qué vida tan intensa la de aquel matrimonio. O sea, hablaron con los ángeles, escaparon de un tirano, se mudaron varias veces, criaron una familia numerosa. Seguro que pasaron muchas noches hablando sobre Jesús, tratando de imaginar qué le depararía el futuro, preguntándose si lo estaban educando de la manera correcta, pero desgraciadamente, en algún momento, María perdió a su esposo. En nuestros días, muchos también sufren el dolor de perder a su cónyuge, ya sea a la esposa o ya sea al esposo. Y de verdad que luchan año tras año con sus sentimientos, con ese vacío, con esa soledad. ¿Y qué puede consolarlos? ¿Qué me va a poder consolar a mí el día de mañana, el día que mi esposo ya no esté? Lo mismo que a María. Una fe fuerte y la seguridad de que habrá resurrección. Una resurrección. ¿Y dónde vemos esto? En el libro de Juan,
5, 28, 29. Juan 5, 28, 29. Cookie, adelante. Sí, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, perdón, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces vamos a resucitar. Vamos a resucitar. De todos modos, sobra decir que aunque María debió sentirse reconfortada con esta promesa, tuvo que asumir una nueva situación. Al igual que muchas mujeres en la actualidad, tuvo que luchar para criar sola a sus hijos. Y parece lógico pensar que tras la muerte de José fue Jesús quien asumió pues esa responsabilidad de traer pues el sustento a la casa, pero pues también estaban sus hermanos. También Jesús contaba con hermanos, porque acordémonos que Jesús cuando sale de casa pues inicia su ministerio. Jesús era como de 30 años cuando dejó su hogar y comenzó su ministerio. Pero a María le aguardaba un nuevo revés, uno que probablemente ella no esperaba. Y estas son las pruebas inesperadas. Estas pruebas que tú de pronto tienes en la vida y dices, híjole. El relato bíblico explica que aunque muchas personas respondían al mensaje de Jesús, sus hermanos, los hermanos de Jesús, no ejercían fe en él. No creían. Vamos a verlo en el libro de Juan. Juan 7:5. ¿A quién le toca, Berito? Juan 7:5. Sí. Adelante. Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¡Wow! Yo cuando leí esto, la verdad sí que me asombró mucho. Ni aún sus hermanos creían en Jesús. O sea, ni teniendo al maestro de maestros en tu propia casa, ¿no? Con toda seguridad, yo creo que su madre les contó, porque siempre, ¿no? Nuestras mamás nos cuentan las historias y yo creo que María les contó cómo el ángel le había revelado antes a ella que Jesús era el Hijo de Dios y seguramente ella esto se lo contó a sus hijos, que él había nacido de una manera milagrosa, misteriosa, pero ellos no creyeron. Y en Lucas 1:35, ¿a quién le toca Lucas 1:35? ¿No? Bueno, lo voy a leer. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claro que les contó esto a sus otros hijos. Claro que María le contó estas historias a sus otros hijos. Y aún así, para Santiago, para José, para Simón, para Judas, Jesús seguía siendo simplemente su hermano mayor. Entonces, como vemos, en la familia de María, no todos tenían las mismas creencias religiosas. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué hizo María? ¿Perdió el ánimo? Creyendo que a lo mejor era imposible que sus hijos cambiaran. Desde luego que no.
porque en cierta ocasión Jesús entró a una casa en Galilea para comer y una multitud se reunió para oírle predicar. ¿Y saben quiénes fueron a visitarlo? Su madre y sus hermanos. Entonces, por lo visto, como Jesucristo se encontraba cerca de su casa, ella había tomado a sus hijos y los había salido para verlo. Tal vez con la esperanza de que estos pusieran la fe en él. Vamos a verlo en el libro de Mateo. Mateo 12, 46, 47. Adelante, Viri. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Amén. Este episodio nos hace pensar en aquellos que se esfuerzan por seguir a Jesús, mientras que otros miembros de su familia no desean hacerlo. Como María, ustedes no deben desanimarse ni darse por vencidas. Recordemos que muchos han esperado durante años animando a sus familiares a acercarse a Dios para finalmente pues obtener algún resultado positivo. Y sin importar cómo respondan nuestros familiares, no olvidemos que Dios concede un gran valor en esa muestra de paciencia y de fidelidad. Pero sin duda la peor de las pruebas, la que dices no inventes, es ese momento más doloroso en la vida de María. Según la Biblia, aún estaba por llegar y tuvo que ver cómo rechazaban, cómo torturaban y asesinaban a su querido hijo. Se ha dicho que la muerte de un hijo, ya sea niño, ya sea adulto, pues es algo terrible. Es una pérdida devastadora. Y tal como se había profetizado muchos años antes, María se sintió como si una espada le atravesara el alma. Vamos a leerlo en el libro de Lucas 2, 34, 35. Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Ustedes creen que permitió que aquella última prueba hundiera emocionalmente o que afectara su relación con Dios? Ni mucho menos. De hecho, la siguiente ocasión que se habla de ella en la Biblia, María estaba reunida con los discípulos de Jesús. ¿Y qué hacían? Según el relato, ellos persistían de común acuerdo en oración. Es más, no era la única de su familia que estaba ahí presente. Los hermanos de Jesús, que para entonces ya eran creyentes, estaban orando con su madre. Y qué alegría para ella. O sea, superlean esto en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos 1:14. Dice, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y con esto terminamos. María se destacó como una excelente madre, como una excelente esposa y llevó una vida plena, pero también intensa. Superó muchas pruebas, superó muchas situaciones difíciles.
y a lo largo de su fiel servicio a Dios, pues vivió experiencias muy gratificantes. Por eso, cuando a nosotras nos sobrevengan problemas, ya sean personales, familiares, haremos bien en imitar el ejemplo, el aguante, la lealtad de María, como lo dice en el libro de Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Y bueno, chicas, pues ahora vamos a iniciar con la mesa redonda. Vamos a debatir, a preguntar, a aportar, ¿es ahora o nunca? ¿Me repites el último versículo, por favor? Hebreos 10:36. Gracias. Nos habla de lo importante que es la paciencia en los momentos de prueba, que es cuando más nos angustiamos, ¿verdad? En los momentos de prueba es cuando más estamos así con los dedos cruzados, así como changuitos y bueno, nadie tiene preguntas.